Estamos llenos de amor, proclamamos salvación, el mensaje de vida a toda tu familia. Somos Catedral, somos tu familia. Catedral de Adoración, somos tu familia. Preservar vida, y por eso es que Dios le dio a ella la bendición de dar a luz vida. Después de Dios, la mujer es el único ser en la tierra que puede dar vida. Y si hay algo que siempre enseño, y esto es para los solteros, es que así como Dios tenía una Eva para Adán, Dios tiene el complemento en pareja para ti. Lo tiene. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios nos da de acuerdo a nuestra necesidad. Así que a medida que nosotros nos vamos preparando o vamos creciendo en Dios, Él está también preparando a otra persona para entregártela a ti. Y esa persona viene en el tiempo cuando tú estás listo o lista, no para exigir, sino para dar. Amén. Ahora, somos tan diferentes, Dios nos ha creado con un propósito, nos hizo para complementarnos, pero hay tantas situaciones que pueden generar crisis en un matrimonio. Hoy en día usted sabe que las parejas se casan y al mes se están divorciando. O incluso ya antes de casarse ya comienzan a decir, si esto no funciona, nos divorciamos. Yo no estoy para estar probando. Si tú no le funciona, te divorcio. Porque hoy en día se ha creado una autosuficiencia femenina, donde la mujer lamentablemente ha ejercido el rol que le corresponde y más. Entonces la mujer dice, yo no necesito un hombre, sino solamente para la cama y ya. ¿Cuál lo alquilo? Entonces, ¿qué pasa? Hay situaciones que se han tergiversado en la vida, en el mundo, lo que son los principios y los valores. Las personas se casan y se divorcian, se están aprobando matrimonios de personas del mismo sexo. Eso es algo gravísimo. Eso es algo con lo que usted tiene que levantar bandera y decir, la Biblia declara que esas personas no entrarán en el reino de los cielos. Nosotros amamos al pecador, pero aborrecemos el pecado. Amamos a los homosexuales, pero le hacemos saber que su condición no es la correcta, porque Dios creó a Adán y Eva, Dios no creó a Adán y Esteban. Y si tenemos situaciones familiares difíciles es por causa de no tener a Dios en medio de nuestras familias. Así es. Porque estamos corriendo con patrones adquiridos que están muy distanciados de la palabra de Dios. Jesucristo, hablando, decía en Lucas capítulo 7, Mateo 7, decía que era prudente, consideraba prudente el hombre que edificara su casa sobre la roca. Pero este hombre prudente era uno que escuchaba la palabra de Dios para ponerla por obra. Cualquiera que escuche estas palabras y las hace, le voy a conceder o no, le confirmaré como un hombre prudente que edificó su casa, diga casa, sobre la roca. Y cuando vinieron los ríos, la tormenta, cuando vinieron los vientos, su casa no cayó, porque estaba sobre la roca. Pero todo aquel que construye su vida en base a los tiempos, no, ahora estamos en el siglo XXI, ahora lo que se usa llevar es eso, es que los tiempos han cambiado, es que ya el matrimonio es cosa de que cada uno por su lado. Entonces tenemos que nosotros como creyentes no tan solo procurar la bendición para nosotros, sino decir, como dijo Josué en el capítulo 24, versículo 15, ¿qué nos dijo? Cuando Josué, enseñándole al pueblo, le declaró. Dice Josué 24:15, pero si os parece mal servir a Jehová, escogéis hoy a quién sirváis, si a los dioses a los cuales servían vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo en mi casa, diga conmigo, yo en mi casa serviremos a Jehová. Levante su mano, aplaudan al Señor si lo va a hacer con fuerza. Y haga esta declaración conmigo con su mano en alto. Diga, yo en mi casa
A Jehová. Y si bien es cierto, muchos de nosotros hemos hecho esta declaración, sin embargo estamos teniendo los mismos problemas de los demás que no han hecho esta declaración. ¿Por qué? Hay patrones de conducta adquiridos que suceden y se traspasan, se traspasan a nivel de herencias. ¿Qué sucede? Si yo nací en un hogar donde mi padre era alcohólico, ¿qué es lo más normal que me sucede en mi vida? Que yo sea alcohólico también. Porque yo crecí viendo en mi casa ese tipo de situaciones. Y en mi casa mi papá le pegaba a mi mamá. Cuando yo me case, para mí va a ser muy normal pegarle a mi esposa, porque fue lo que yo vi, fue lo que yo, se encarnó eso que yo viví, entonces lo voy a practicar. Y así cualquiera de situaciones, yo sé que en estos momentos usted se está identificando con muchas situaciones que en su vida, en su niñez, veía en su casa, veía en su familia y las repitió en su hogar, en su familia ya después de casado. Entonces, esos patrones de conducta pueden pasar a maldiciones. Por ejemplo, si mi padre se casó y se divorció 4 veces, obviamente eso es una conducta adquirida que comienza a convertirse en una maldición en mi vida, y yo tengo que cortar con esa maldición. ¿Por qué? Porque si no lo hago, voy a hacer lo mismo que mi padre hizo y me voy a divorciar. ¿Por qué? Porque voy a escoger a la persona incorrecta, porque no voy a tener el consejo de mi padre, porque no voy a tener la sabiduría de consejeros a mi alrededor, sino que a lo loco voy a tomar la decisión de casarme, de divorciarme, de volverme a casar, de volverme a divorciar, y así consecutivamente. Entonces nosotros hemos dejado fuera las normas de Dios. Como decía la señora en el testimonio, hay una diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Si usted le pregunta a un ladrón que si cree en Dios, ¿qué va a decir? Que sí. De hecho, todos los días le pide a Dios que le dé que robar. Señor, ponme a un pichoncito ahí para yo robar. Pero le cree a Dios. No le cree a Dios. Él cree en Dios, pero no le cree, porque la Biblia dice, no robarás. Entonces, cuando usted establece las normas, los preceptos y las leyes de Dios en su vida, en su familia, y las cumple a cabalidad, yo le aseguro que usted tendrá una familia bendecida por Dios, bendecida por la mano de Dios. Amén. Y ciertamente muchos de nosotros venimos de hogares disfuncionales y nos proponemos y decimos, yo no lo voy a hacer como mi mamá, o yo no lo voy a hacer como mi papá. ¿Por qué? Porque esos son los modelos que nosotros tenemos, y si no nos agradan, pues vamos a hacer pacto de no hacer. Pero ¿qué sucede al tiempo? Que hacemos lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando no estamos, como decía bien mi esposo, alineados a Dios y buscando su voluntad, caemos de nuevo en el mismo error. La palabra de Dios nos enseña: mi pueblo perece, se pierde por falta de conocimiento. Y cuando nosotros no estamos de manera constante buscando el consejo de Dios en cada situación que se nos presenta como familia, nosotros vamos a ir a buscar de lo que aprendimos en casa. El ambiente emocional, la emocionalidad de una persona se aprende en casa. Si su papá cuando estaba bravo extrañaba, ¿qué usted va a hacer cuando se enoje? Si su mamá cuando estaba enojada comenzaba y hacía una guerra de indiferencia y silencio, ¿qué usted va a hacer cuando se enoja? Entonces, muchas veces nosotros tenemos la mejor intención y decimos, mira, si yo serviremos a Jehová, pero ¿y por qué las cosas no funcionan? ¿Por qué? Amén. Porque tenemos nosotros entonces que irnos a la palabra, irnos al consejo. Dice la Biblia que en la multitud de consejos está la sabiduría, pero por el contrario nos recogemos, nos cerramos y decimos, no quiero saber de nada, yo soy así y que a mí nadie me moleste. Pero la palabra de Dios nos enseña que tenemos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y esta palabra temor no se refiere al miedo, esta palabra se refiere al respeto. El principio de la sabiduría es el respeto a Jehová. ¿El respeto a qué? El respeto a sus normas, a sus preceptos, a sus leyes. Entonces, cuando nosotros venimos a compartir como matrimonio, como familia, cada quien viene con su maletica de ideas y costumbres. Y herencia, hasta el espiritual la traemos en la maleta. Completamente. Y como para cada quien parece tan, pero tan normal,
que sin darse cuenta esas ideas y esas costumbres, esas maleticas que cada quien trae de su vida al momento de unirse en matrimonio, sin darse cuenta terminan siendo el elemento principal de destrucción del matrimonio y de la familia. Y tú puedes escuchar frases como, por ejemplo, así tú me conociste, cuando tuviéramos novio tú no me dijiste nada, que la guarda, tú ves qué hace. A mí no me criaron así, tú. Ah, pero a mí sí. Tú ves, y aquí el hombre de la casa soy yo. Y comenzamos con todas esas frases, costumbres, que, amados, por colocar un cepillo de dientes donde no van. Apretar la pata por el medio. Dice la palabra de Dios que nos transformemos, sigan transformarse. ¿Quién es que se tiene que transformar? Yo. Digan yo, ¿no? Eres tú que te tienes que transformar. No es el otro. ¿Cuándo dicen amén? No dicen nada, uno al lado de otro, ¿todo bien? Ay, qué bueno, te estaba en el cabo de eso. Oye, lo que está pasando, sí, porque tú caes en eso. Dice la palabra que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Necesitamos cambiar la manera de pensar para cambiar la manera de hacer. Pero esto solamente se va a producir, lo puede producir la palabra viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo y te va enseñando que tú puedes ser un hombre de valor y que tú puedes ser una mujer sabia. Amén. Dice la palabra de Dios en Salmo 127:1. ¿Qué nos dice? Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Oiga, iglesia, si usted trabaja queriendo edificar su casa, pero usted no incluye a Dios en su familia, la Biblia dice que en vano usted trabaja, en vano usted hace el trabajo, porque en algún momento esa base que usted construyó sobre la arena se va a derrumbar con cualquier viento que venga, cualquier tormenta. Como decía mi esposa, y hablando de esas costumbres y de esas ideas de la transformación, de que debemos de renovarlo por medio de nuestro entendimiento, la más común que sucede en las familias, y lo vemos mucho en consejería, cuando damos consejería, es que hasta que él no cambie, porque es hasta que ella no cambie,